Quiero invitarlos esta mañana. Voy a compartir un mensaje que le puse: si lo hubiera sabido antes. Si lo hubiera sabido antes. ¿Nunca le ha pasado a usted que hay cositas que usted hubiera agradecido que se las hubieran contado hace mucho y que nos hubieran ahorrado? Bueno, cuando es caso de dinero, caso particular con mi esposa, por ahí hace como 3, 4 años una vez descubrimos unos seminarios financieros, pero cristianos, de principios cristianos, que te hablaban mucho de por qué no endeudarte, y interesante, varios principios que ya cuando tú tienes deudas usted dice: ¿por qué no me lo contaron antes? Yo hubiera querido no meterme en todo esto, porque ya te ves después sufriendo las consecuencias de muy malas decisiones. Hablo pues al menos de nosotros, ¿cierto? No estoy juzgando ya a nadie en sus finanzas, usted sabe cómo las lleva, pero es bueno aprender principios bíblicos. Y obviamente nació en nuestro corazón, y se lo decimos a nuestras hijas, lo que todo papá le dice a un hijo: yo no quiero que pases lo que yo pasé, ¿cierto? No porque uno haya tenido la peor vida, pero hay cositas, mi amor, que yo ya sé. Le digo a mi hija, a la Camila sobre todo: mi amor, hay cositas que yo sé que ya por ahí no son, ya las sufrí, no quiero que tú vivas lo mismo. Si lo hubiera sabido antes. Hay muchos ejemplos, pero hoy quiero partir de un texto, de algo que yo creo que nosotros, bueno, vamos a ver, depende de la perspectiva, de pronto sí, de pronto no lo sabemos. Éxodo capítulo 17. A ver si esto no se me cierra. Éxodo capítulo 17 y versículo 8. Creo que estamos en la nueva versión internacional, si no estoy mal, ¿cierto que sí? Ok. Bueno, esta es una de las tantas historias del desierto. El Éxodo tiene mucho que enseñar, mucho, de lo que el pueblo era, de lo que pasaba con Moisés, de la relación con Dios, la forma como Dios trata con el pueblo, cómo se acerca. Hay muchas cositas interesantes. Dígame, deme un amén si ya lo tiene el texto. Éxodo capítulo 17, versículo 8 dice: los amalecitas vinieron a Refidín, que quedaba en un desierto donde ellos estaban, en una de esas partes del desierto, y atacaron a los israelitas. Versículo 9. Entonces Moisés ordenó a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Esa parte es clave. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón, y creo que se lee Hur, con H, aparece ahí, subieron a la cima de la colina. Ellos tres se fueron a la parte alta. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla, que dice, se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, ¿qué pasaba? Se inclinaba en favor de los amalecitas. Hay un dato súper chévere, súper curioso, es una historia muy particular. Dice el 12: cuando a Moisés se le cansaron los brazos, no sé si usted ha intentado mantener con los brazos arriba mucho rato, eso en menos de nada, en pocos minutos empiezan a temblarle uno los brazos y chao. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella, cuando estaba de moda las piedras de silla. Diga: doy gracias, Señor, por la silla que tengo hoy, suavecita, ¿cierto? Luego Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Recuerde que Moisés ya tenía más de 80, ¿no? No estamos hablando de un jovencito de 20 alzando las manos. Estamos hablando de alguien ya más entrado en años. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Y vamos a terminando ya esta parte. Entonces el Señor dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Y finalmente dice: Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Otras versiones dicen: el Señor es mi bandera, o el nombre conocido de Jehová, Nisi, N-I-S-I. Pues al menos así lo decimos en español. No sé ya su traducción directa o cómo lo pronuncia en su raíz original. El Señor es mi estandarte, la bandera, algo de batalla. Y exclamó: porque levantó su mano contra el trono del Señor, la guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Amén. Amén. Bueno, esto ya es algo, esa parte final. Hay una declaración poderosa de Moisés respecto a Dios, y sobre todo es algo que pasó entre el pueblo de los amalecitas. Lo vas a ver más adelante en la historia. Creo que con Gedeón también son el mismo pueblo.
Y por allá más adelante también se ven por allá en el problema que tuvo Saúl con Dios. Si no estoy mal, ese mismo pueblo que tenía la orden de desaparecer y no desapareció. Este pueblo va a seguir apareciendo en la historia. Lo primero que quiero que aprendamos hoy tengo 3 enseñanzas, o así llamo esta frase transicional, 3 enseñanzas que podamos ver en esta historia del Éxodo. En este Éxodo capítulo 17, que es la mitad que acabamos de leer. ¿Qué pasa más atrás? Hay un tema de que tienen sed, por allá como que Moisés golpea una peña, sale el agua, no sé si también conocen la historia. Exactamente atrasito fue que pasó esto. Entonces, empecemos con el primer detalle. Vino Amalek y peleó contra Israel. Partamos del contexto acá, de la historia, lo que nos deja ver. Amalek era, digamos que algunos en la historia lo cuentan como un pueblo que era un poco oportunista. Cuando era la historia de Gedeón, dice que esperaban a que tuvieran las cosechas listas y ya cuando tenían todo listo, ¡prá!, llegaban y se robaban todo, pum, 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 o sea, que el trabajo lo hicieran ellos y ya les quitaban todo y se iban y lo dejaban aguantando hambre. Obviamente hay cosechas que usted espera, no sé, 2, 3 meses, 6 meses, y cuando ya estaba todo listo llegaban y se llevaban todo y lo dejaban sin nada. Eran oportunistas. Aquí da a entender de alguna manera eso. Ellos vienen con sed, vienen cansados y vienen de una jornada larga. Obviamente pues caminando, uno está menos enseñado hoy porque uno ya es más consentido en el carro, en lo que uno hace, pero venían de una caminata larga y en medio del cansancio, no sé, de la murmuración de todo lo que pasa, pues aprovecharon y ¡pah!, le salieron a la guerra. Era un enemigo particular para ellos y digamos que salen como de la nada, de pronto no lo estaban esperando. Eso solamente aparece en el texto. Usted lee los versículos anteriores, están ahí hablando, están conversando, pasa lo del agua, cuando de pronto dice ¡pup!, entonces vino Amalek y peleó contra Israel. O sea, le salieron al encuentro a pelear. Primera enseñanza: las batallas van a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Uno quisiera que no. Las batallas llegan y no porque las esperes. Es más, la mayor parte de las batallas que llegan a la vida de uno no las está esperando. Uno no se para diciendo, Señor, dame las batallas que necesito. No. Uno se para pidiendo victoria, amén. Pero victoria de antemano, ¿qué quiere decir? Que vas a batallar y vas a ganar, pero de antemano está asumiendo una batalla, ¿cierto? Pero a uno no le gusta. Las batallas van a llegar, van a salir, te pueden llegar de la nada. ¿Por qué llegan las batallas? Es una pregunta que uno se hace. Uno en Cristo quisiera decirle a las personas aquí desde el púlpito, hermano, tú estás en Cristo, no vas a batallar más. Pero uno sabe que eso es mentiras. Sería un evangelio falso. Y Jesús tampoco dijo eso cuando habló de en el mundo tener aflicciones. Él dijo que él había vencido al mundo, pero nunca quitó el hecho de que iban a haber batallas. Y los discípulos sabían que lo que venía de ahí en adelante era un tema de pelear, de batallar. ¿Por qué llegan batallas? ¿Qué creen ustedes, mi hermano? Sencillamente porque este mundo es así. O sea, eso es una respuesta como de papá cuando está uno cansado con el hijo. ¿Por qué? Porque sí. Uno responde y ya no quiere explicar más. Este mundo es malo. Este mundo tiene consecuencias, circunstancias, situaciones complejas. ¿Cuántos quisieran que no hubieran guerras? Yo quisiera no ver guerras y quisiéramos que no hubiera violencia. Anhelamos de parte de Dios muchas cosas, pero sabemos que estamos en medio de eso. Súmele esto: ¿qué era Amalek para Israel? Un enemigo. Usted y yo tenemos enemigos, y no estoy hablando de sus vecinos, pilas. Queriendo Dios, bendiga a sus vecinos. Espiritualmente hablando, la palabra nos enseña que hay un enemigo. ¿Qué quiere Satanás con nosotros? Bendecirnos, amarnos, abrazarnos, que nos vaya bien. Robar, matar y destruir. Nos quiere mal. O sea, nos quiere ver aplastados, quebrantados, destruidos. Si tú algún día leíste la historia del Gadareno, te das cuenta que si usted le da chico, como dice, un espacio a Satanás, te lleva a caer lo más bajo posible y no le duele. Te lleva al peor estado que te pueda llevar. Si tú le abres puertas, por supuesto, y si empiezas a permitir eso. Tú tienes un enemigo, yo tengo un enemigo. Somos de Cristo y por ser de Cristo va a haber esa contra de Dios. El propósito que Dios trazó para mí y para ti, cuando estamos en Él, debe ser tan bueno que por eso el otro no quiere que se cumpla. Cuando Él sabe que viviendo para Dios, viviendo en ese camino que Dios traza, vienen cosas tan poderosas, pues el hombre es egoísta, no sé si decir el hombre, el otro es egoísta y va a querer impedir de alguna manera que eso se cumpla. Siempre se va a atravesar, siempre va a tratar de oponerse a que lo que Dios te quería dar lo puedas recibir. Amén. Entonces, ¿por qué llegan las batallas?
porque hay un enemigo, porque somos de Cristo, porque este mundo tiene circunstancias. Tú como cristiano te puedes preguntar, ¿eso va a seguir pasando? Te doy la respuesta, sí. Vas a tener que prepararte. En Cristo tenemos que aprender a batallar. Exactamente. Entonces, ¿qué creen ustedes que esperaba Dios del pueblo de Israel cuando llegaron los amalecitas? ¿O qué vemos que pasa? Salieron corriendo a esconderse. ¿Cierto que no? Lección: nunca huyas de las batallas. Bueno, a menos que Dios te guíe que salgas corriendo, ¿cierto? Es otra cosa. Que Dios te dé superpies para correr de algo que Él te está diciendo que te vayas. Pero normalmente yo no veo a Dios diciéndole a Israel que huya de la batalla. Eso no se ve. Es poco lo que ves en la escritura una situación así. Siempre que hubo una batalla, ¿qué le pedía Dios al pueblo? Que se presentara. Siempre el pueblo se tuvo que presentar. Estuvieran menos, estuvieran cansados, fueran más poquitos, no tuvieran armas, se presentaban. Eso te empieza a hablar un poquito de lo que Dios espera, ¿no? Dios no estaba esperando que salieran corriendo. Número 2. De alguna forma tú crees, y no sé si ha pasado por tu corazón, uno no anhelaría que cada que hay una batalla Dios se encargara de todo y dejara todo resuelto. Pongámoslo de esta forma. Israel se presenta y se enfrenta a los amalecitas. Uno se puede hacer la pregunta, ¿y si es Dios todopoderoso, pues por qué no los mata de una vez? ¿Qué puede mandar? Imagínese usted, ponga la imaginación, rayos, centellas, asteroides, lo que quiera, ¡pah! Fuego, ángeles que se bajen así gigantes con espadas. ¡Tra! Yo anhelaría eso, ¿sí o no? Tierra prometida, Señor, la tierra es suya, voy con ustedes, pero hay gigantes. ¿Qué anhelaban muchos del pueblo? Que el Señor lo matara todo, que usted solo llegara a recoger despojos. Usted llegaba a la tierra, bueno, quitaron aquí los gigantes para un lado, pongamos aquí la casa y todo resuelto, ¿cierto? Gedeón se enfrentó a los amalecitas ¿con cuántos? Y con 300 le tocó pararse en la raya. Yo creo que él estaba pensando, yo no sé qué va a pasar. Somos 300 como contra 100,000 o no sé cuántos, pero aquí estamos, y tuvo una estrategia muy parado. Yo a Gedeón le admiro eso, porque usted pararse con 300 cuando sabe que allá hay ese montón, eso es creerle a Dios. Y yo entiendo su temor de pedir señales, porque créame que hay cosas que lo ponen en una respirar. Bueno, yo le voy a hacer caso al Señor, pero no va con temor. Pero Dios le dijo, no te vas a ir. Y Dios sabía lo que iba a hacer, porque dice que los amalecitas, ¿qué? Se mataron entre ellos. Técnicamente Gedeón no entró ahí como a intervenir mucho en la guerra. A pesar de eso, Dios no le dijo, espere que yo resuelvo y luego viene. Se me para ahí y haga lo que yo le pido que va a hacer. Punto. O sea, pararse en la raya de batalla no es opcional. Es lo que quiero que aprendas esta mañana. Las batallas vienen, y pararse en la raya de batalla no es opcional. Tú y yo tenemos que dar la pelea. Eso no cambia. Y yo sé que uno anhelaría que Dios arreglara todo, pero a mí la Biblia, con todas esas historias que estoy mencionando, si usted me dice, ¿por qué Dios es así? Yo te voy a decir, cuando subas al cielo le preguntas, Señor, ¿usted por qué es así? Dios le va a responder. Pero lo que tú y yo sí tenemos claro en esta tierra, cuando lees las historias enseñan el carácter de Dios. Y hoy te está enseñando esas historias que Dios, o su carácter, ¿cierto? Dios no actúa de esa manera. Uno quisiera que Dios resolviera todo, pero Dios no actúa. Las historias todas te muestran que Dios no se mueve de esa manera. Entonces tú, cuando entiendes eso, empiezas a entender que lo que Dios espera de ti no es ni que corras, ni que te metas a una cueva esperando que Dios resuelva todo. Dios espera que tú salgas y te empieces a enfrentar a lo que se te acaba de presentar. Obviamente no vas a estar solo, ¿no? O sea, apartamos de que vamos para ahí. Entonces, hermano, las batallas van a llegar y Dios espera, primer punto, que tú te pares en la raya. Así tenga miedo, hermano, párese. Uno lo ha pensado. Yo he visto peleas en la calle, el chiquito, y que se le para, venga a ver, y venga, y usted está muerto del susto, pero si me muevo de aquí me la monta. De aquí me le quedo. Pues no estoy incitando a la pelea, pero digo cosas que vi de niño. Y una vez se le tocaba pararse en la raya y era el hermano mayor, y dele, y venga, y no me le muevo, porque si no me paro en la raya, esto va a seguir pasando. Y uno le da susto todo lo que le pueda pasar, pero tocaba. Los varones, ahora ninguno se dio puños con los hermanos. O sí, solo yo. Solo me pasó pocas veces. No, yo lo quiero mucho y nos apreciamos mucho, pero casi todos de niños sufrimos de eso. Alguna puñera se dio uno por ahí alguna vez, porque
el hermano era montador, o bueno, eso pasó. Amén, gloria a Dios, estamos vivos, nos queremos mucho. Yo amo a mi hermano. Pero entonces, uno pregunta eso. Uno se tiene que presentar a la línea de batalla. Y de alguna manera en el aspecto espiritual, digamos que vamos a entender también en nuestra lucha actual, porque nosotros hablamos sobre todo de batallas espirituales. Así como tal vez Israel hubiera querido que desaparecieran los gigantes, tú y yo podemos pensar igual. Venga, y si Dios es tan grande y ama tanto Colombia, ¿por qué no desaparecen los corruptos de una vez? Buena pregunta, ¿no? Dios sabe lo que hace los grupos, no digamos ahí con nombre, los grupos esos ilegales. ¿Por qué no manda fuego y los mata de una vez? Eso me lo han hecho preguntas personas que incluso no cristianas. ¿Por qué Dios no interviene de otra manera? ¿Por qué no mueve su mano? ¿Qué le responderías? Eso lo vamos a aprender hoy. ¿Qué le responderías? Hay que saber qué le respondemos. Eso tiene una razón que aquí está explicada también. Entonces, esto tiene que ver, uno, hay que presentarse a la batalla, tiene que ver con el carácter de Dios, pero aquí viene la segunda. Y cuando tú no te presentas a la batalla, automáticamente nos hace, pongámoslo en el contexto de nosotros, no presentarse a la batalla, mi hermano, uno, es no hacer la voluntad de Dios, dos, es ser cristianos pasivos. Voy a decir una palabra, un sinónimo más duro que usted ha leído en Apocalipsis, eso nos hace tibios. Usted ha leído por allá que son los tibios, búsquelo. ¿Aquí nadie juega fútbol? ¿Solo yo? No, yo creo que aquí, allí está Dairon. Hay un término en fútbol que dice pechifrío. El pechifrío es el que no corre, el que uno espera que haga más y puede hacer más, pero no lo hace. Y puede dar más, pero no lo hace. Y se asusta y uno le dice, no, espere, 2 cachetadas, párese. Nos van a golear, listo, pero caemos dándole. Y te hacen el gol, pero usted mínimo le agarra la camisa y lo tira al piso y pateó, pero que sienta que usted está ahí, pues. No se deje pasar así nomás. ¿Sí o no? Entonces, preséntate a la batalla, no huir de la batalla. Dios no se va a encargar si tú no te presentas. Porque si usted mira la historia, Dios sí los bendijo y los ayudó, pero les tocó ir a pelear. O sea, una cosa es que Dios te ayude batallando, otra cosa es que usted se esconde y que Dios vaya y pelee la batalla solo. No va a pasar de esa manera. Entonces, las batallas van a llegar, preséntate a la batalla. Número 2, aquí pasamos al punto número 2. Ustedes ven que Moisés dijo, mañana yo estaré en la cima con la vara de Dios en la mano. ¿Qué era la vara de Moisés? Por ahí yo pedí unos textos, esta no sé si los tienes. Éxodo, empecemos por el 17, 4 y 5. De lo que sale por ahí. En este mismo, mejor dicho. Ustedes tienen el capítulo ahí. Dice, entonces, cuando pelearon por agua, dice, clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear. Y el 5 dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. O sea, nuevamente lo mandó con la varita. No era una vara mágica, pero era la vara de Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo, eso es el llamado de Moisés, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés subía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No fue la única señal. Pero ¿qué representó ahí la vara en este caso? O sea, en este llamado inicial. Él dice, ¿cómo hago para que ellos me crean que usted me mandó? Traduzcamos eso. La vara era la señal de que verdaderamente Dios lo había llamado. O sea, la vara es la señal o representa la autoridad que Dios le dio a Moisés. En una señal. No es que Dios meta la autoridad en una vara. Quiere decir, esa es la señal que él le dijo a él. Cuando usted use esa vara, yo me voy a mover.
con poder. ¿O usted cree que la vara abrió el mar? El poder es de Dios, pero está representado en una autoridad. Usted solo puede usar el poder de alguien más grande si ese grande lo autorizó a usted usarlo. ¿Tiene sentido? Si fueran recursos, si yo le doy una tarjeta de crédito a mi hija, yo soy el que pago. Ella la puede usar sí, solo si yo le doy el permiso y le digo al banco que ella puede usar esa tarjeta, que sale del cupo mío, pero lo pongo a nombre de ella. Pero ¿quién es el que da la autoridad del dinero? El que lo pone. Fácil, ¿sí o no? El que pone el billete es el que tiene autoridad sobre eso. El que tiene el poder es el que tiene la autoridad. Y el que tiene el poder puede delegar esa autoridad sobre otros. Y esa es parte de la manera como Dios trabaja. Entonces, punto 2, usa la autoridad que Dios te entregó. El 1 era preséntate a la batalla, pero no preséntese para matarse solo. Preséntese para usar la autoridad que Dios le entregó. Esta es una respuesta que nos deja ver el texto. Porque Dios no se salta la autoridad que ha delegado. Dígale al que está a su lado: Dios no se salta la autoridad que ha delegado. Si Dios te da una autoridad, te da, ¿para qué te la da? ¿Para qué? Para que la use. Dios no te delegó una autoridad para que la tengas guardada. Dios no le dijo a Moisés: la vara tiene esto y haga esto. Y entonces Moisés dejó la vara y se fue: ¡ay, la vara! No. Moisés sabía que la vara la tenía que llevar, porque algo de lo que Dios le dio en señales y la prueba para el pueblo de que él venía de parte de Dios estaba ahí. Si Dios te da una autoridad es para usarla. Y cuando digo Dios no se salta la autoridad que ha delegado, mire esta afirmación: Dios mueve su poder cuando aquel a quien le ha dado autoridad la usa para traer su poder a la tierra. Si el que tiene la autoridad de, por así decirlo, invocar el nombre de Dios o mover el poder de Dios, que en este caso era Moisés, no lo hace, Dios no mueve su poder. ¿Usted por qué cree que pasa eso? Porque Dios odia al pueblo de Israel, porque Dios no quiere. A mí el texto me está enseñando de que Dios pone autoridad y Él mueve su poder dependiendo de esa autoridad. Y por eso hay que presentarse a la batalla. Y por eso Moisés tenía que mover la vara y hacer con la vara lo que Él le entregó. Póngale esta lógica: a lo que le pega a la piedra se abre, porque está representado en la vara, ¿qué? La autoridad que Dios le dio. Entonces Él está mostrando, uno, que ahí es el poder de Dios el que está abriendo la vara, la piedra. La vara no se abrió, la piedra. Cuando pone la vara al mar Rojo, se abre. Y no antes de mover la vara. ¿Por qué? Porque en el momento que Él usó la autoridad, Dios dice: muevo mi poder. Usó la autoridad que tenía con la piedra, muevo mi poder. Usó la autoridad contra las amalecitas, muevo mi poder. Posterior a la autoridad que se le delegó del mismo Dios, porque la autoridad en la vara no la cogió Moisés por su propia cuenta, le fue entregada por el mismo Dios. Y Él no se salta esa autoridad. ¿Vamos entendiendo? Dígame amén. Amén, no, sí, no. Voy a ilustrarlo con otra diferente. Esto en el texto. Si Moisés no usaba la vara, era como no usar la autoridad que Dios le entregaba, y Dios no movía su poder a menos que Él lo hiciera. ¿Cuántos aquí vivimos de arriendo? Yo ahorita pues no, pero por muchos años viví de arriendo. Ninguno. Todos propietarios, upa. Para untarme un poquito, porque yo quiero la bendición también. Dios le dio a la iglesia una autoridad poderosa. ¿Quién la delegó? Dios a través de Jesús. ¿Se acuerdan la gran comisión? Toda autoridad me es dada, ¿dónde? O sea que por encima de Jesús, nadie, nada. Por encima del nombre de Jesús. Y por eso nos enseñaron a hablar en el nombre de. Porque así como Moisés fue en el nombre de Dios, tú y yo no llegamos. Si yo llego en el nombre de Oscar, pues bonito, no, bacano, chóquelas. Pero ¿usted quién es? Como los demonios pasó por allá con unos que en el nombre de Jesús que predica Pablo y los miró, o sea, hasta el demonio quedó como: pero estos sí me quieren estramar, pues. Y se les tiró encima. ¿Quiénes son ustedes? Si usted viene en su nombre o no, o sea, el nombre de Jesús tiene autoridad.
Y Pablo lo hacía en el nombre de Jesús. Y los discípulos oraban en el nombre de Jesús porque eso requiere autoridad. Pero, como acabo de dar el ejemplo del arrendatario, usted ve la tierra hecha un caos. Y Dios le delegó, Jesús entregó una autoridad en la iglesia. ¿Para qué? Para pedir ayuda. Usted puede arreglar Colombia, yo puedo arreglar Colombia. ¿Cierto que no? Usted puede cambiar todo ese mal que se está moviendo ahorita de corrupción, de violencia. Uno se ve chiquito para enfrentarse a eso. Uno es peor que Gedeón delante de los amalecitas. Pero si usted sabe que está el problema, ¿está usted llamando al dueño con la autoridad que le fue entregada para que venga a intervenir en dicho problema? ¿Cómo se llama el dueño para que venga e intervenga? Ese es el nombre. ¿Y cómo lo llamamos? O sea, ¿cómo digo? ¿De qué manera lo llamamos? Y orando. Amén. Dígale orando al que está al lado. Y así es que pégale un pellizco, pero no le pegue un pellizco. Orando. Entonces, no nos pellizquemos, mentiras. Tú y yo queremos un país diferente. Tenemos un tubo roto que se llama narcotráfico. Tenemos un tubo roto, como el de la casa, que se llama corrupción, que se llama violencia. Y se nos dio una autoridad para usar esta tierra porque se nos delegó desde el Génesis. Al hombre se le entrega, la pierde con Satanás, pero Jesús vuelve y la recupera y se la entrega a la iglesia. ¿Qué está haciendo con esa autoridad? Está orando para pedir el poder de Dios, porque Dios está diciendo, yo tengo el poder de cambiar Colombia, pero los que tienen la autoridad de llamar ese poder a Colombia, ¿lo están haciendo? Buena pregunta. Yo quiero cambiar tu casa, pero tú que tienes la autoridad de llamar mi poder a tu casa, ¿estás llamando mi poder a tu casa? ¿Estás llamando y pidiéndome ayuda por tus hijos? Porque aquí respondo otra pregunta que ahorita, de la primera que les hice, de que por qué Dios no acaba con las cosas. No acaba con las cosas porque a menos que los que tienen la autoridad de pedir ese mover de Dios lo hagan, Él no lo va a hacer. Y no lo va a hacer no porque odie Colombia, no lo va a hacer porque no se salta la autoridad delegada. Si Dios te entregó una autoridad, usted y yo tenemos que usarla. Dios no abrió la peña hasta que no movió la vara. Dios no cambia circunstancias hasta que tú y yo no oremos pidiendo el mover de Dios. Por eso orar no es si quieres orar. Y yo quiero que usted se llegue a un pensamiento diferente. Que uno le dice, es que hay tan lindo como ora. Orar es bonito. No, orar no es bonito. Orar es poderoso, hermano. Orar es necesario. Orar es mover el poder de Dios en la tierra. Y por eso tú tienes que orar, porque si tú no lo haces, Dios no mueve muchas cosas, porque la autoridad la tienes tú. El hombre, pues no hablo solo de los hombres, sino nosotros, tiene la autoridad en la tierra de mover el poder de Dios en la tierra. Dios se mueve a través de personas. Está probado en Moisés. ¿Por qué no ir a Faraón y presentarse, no sé, en forma de Sansón o lo que sea, y pum, pum, y me llevó al pueblo? ¿Por qué mandó a Moisés? Porque Dios se mueve a través de personas. Toda la historia. ¿Por qué buscar discípulos? ¿Por qué no aparecerse a la gente? Porque se mueve a través de personas. A través de jueces, a través de reyes, a través de sacerdotes. La historia te lo muestra una y otra vez. Dios se mueve a través de las personas, porque esa es la autoridad que el hombre tiene en la tierra. Y si no la quiere usar, ¿qué ven de raro ustedes ahí? Qué risa, ¿no? Lloviendo y todo mojados y con la sombrilla cerrada en la mano. Eso es un cristiano que tiene autoridad de orar y no ora. Eso es un cristiano que tiene la autoridad de transformar circunstancias, pero no la usa. ¿Y sabe por qué no la usa? Muchas veces porque no tiene ni idea que la sombrilla es para eso. Es que esto, yo no sabía. Faltó que alguien le enseñara que eso se necesitaba para eso. Dios le dio con qué cubrirse de la lluvia, pero no le han contado que eso es para eso. Yo creo que, por eso yo dije, si lo hubiera sabido antes, era el título. Si a mí me hubieran explicado la oración cuando me volví en Cristo, y no estoy diciendo que esté mal de los que me enseñaron, pero a uno le enseñaron la oración como algo bonito y chévere y como que te hace ver espiritual. Cuando tú empiezas a entender que no es algo bonito y chévere, sino es usar la autoridad de Dios para mover el poder de Dios en la tierra, para cambiar realidades, para arrebatar de la muerte, para transformar países, para bendecir presidentes, naciones, para revolcar el mundo entero. Usted dice, no, es que esto no es bonito. Esto es poderoso. Cambias del bonito, tan lindo, tan tierno como era de chévere. No, esto no es chévere, esto no es moda. Si tú no lo haces, no va a cambiar nada. Si tú no oras y yo no oramos por Colombia, Colombia va a ser igual o peor. Si tú no oras por tu casa, eso no se va a transformar así porque sí. Porque esta es la pregunta que les iba a decir.
¿Por qué si Dios sabe lo que yo necesito, me toca orar y pedirle? Porque esa autoridad la tienes tú. Claro que yo sé lo que necesito, pero si tú no usas tu autoridad para pedir lo que necesitas, ¿por qué Jesús dijo pidan, llamen, busquen? Pero usted ya sabe que lo necesito, pero es que la autoridad la tiene usted. Si usted me dice venga, yo voy, porque le entregué esa autoridad. Si usted me pide fuego, y bueno, y si Dios lo quiere hacer, porque también Él es soberano en qué hace y qué no. Pues sí, porque usted puede decir, entonces voy a orar por el baloto. Ya uno pensó. En el tercero te aclaro ese tema del baloto. Pero esa autoridad la tienes que usar. Si no vas a hacer eso y no estamos usando la autoridad de Dios, no lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué es no usar la autoridad? ¿Qué pasaba? Bueno, ¿qué es no usar la autoridad? Es como cuando Moisés bajaba la vara. ¿Y qué pasaba cuando bajaba la vara? El enemigo avanza. Cada que tú dejas de orar, el enemigo avanza. Tú no oras por tus hijos, pues el enemigo sí se acerca. Tú no oras por Colombia, pues la corrupción, la brujería, la hechicería y toda la basura que están metiendo por ahí, eso sí sigue caminando. ¿Y quién la detiene? Historias de estas, búsqueselas en internet. Hay una con Winston Churchill. A nada de perder la guerra y de ser bombardeados por Alemania. Las últimas palabras del primer ministro de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial: oremos porque no hay nada más que hacer. Ya no hay resistencia. Pueblo inglés, oren y encomiéndense al Señor porque nos mataron. Pues no lo dijo así, se nos vino esto. Oraron y no pasó lo que iba a pasar. El bombardeo no llegó. Un pueblo que se unió a orar, y créame, usted puede tener mucha pereza de orar, pero si usted tiene una bomba que lo persigue encima, usted tiene hijos, usted está a nada de que lo terminen de asesinar, le acaben su casa, usted ora. Usted se arrodilla y clama al Señor, porque esos son momentos muy difíciles. Los momentos duros en la historia del hombre han probado que cuando el hombre se une a orar como nación, cambia realidades de la historia. De hecho, hay unos baches en la historia de Hitler, como por mencionarlo así para ir cerrando, de cosas que todo el mundo dice, si él hubiera dado este golpe, la guerra la hubiera ganado, o sea, hubiera pasado incluso por encima de la resistencia europea, y no lo hizo. Y todo el mundo se pregunta, ¿y qué le pasó? O sea, como cuando usted tiene a la persona y ya lo va a matar así el mal y dice, no, ¿sabe qué? Lo perdono y me voy, y todo el mundo como, ¿y esto de dónde salió? Pues tremendo loco, como de la nada no hace lo que debía hacer. ¿Qué lo confundió? ¿Qué le cambió el pensamiento? Tú no te imaginas lo poderoso de orar. Y la tienes que usar o responderle algún día a Dios porque no la usaste. Porque cuando usted se le entrega algo, tienes que dar cuentas algún día de qué hiciste con lo que se te entregó. Por ahí está la parábola también de los talentos y todo. Bueno, ¿qué pasó? No, lo enterré. ¿Cómo lo llamó al que la enterró? No le dijo, ay, pobrecito, yo sé que usted le daba miedo. No, ¿cuáles? Responda por lo que usted dijo. ¿Cómo así que la enterraste? Te doy algo, ¿cómo lo usas? Punto 3 y voy terminando. Y bueno, otra pregunta que se pueden hacer: ¿a cuánto nos cuesta orar? La verdad, usted ha visto todas las distracciones que se levantan cuando uno intenta orar medianamente. ¿Cuánta oposición sufres? ¿Cuántas distracciones llegan? A veces yo estoy viendo televisión y estoy con los ojos así, viendo la serie, y me digo, bueno, vamos a orar. No llevo ni 3 minutos y empiezo a caer. Yo, ¿pero por qué? O sea, yo estaba despierto, ahora ¿por qué repentinamente me cayó un sueño de la nada? ¿Qué tan poderoso es orar que el enemigo hace hasta lo imposible porque no lo hagas? Su estrategia efectiva se mueve a que tú no te muevas a orar, a que no hagas nada en el nombre de Jesús, a que no declares cosas. Pues declarar, entiéndase, la palabra en el nombre de Jesús. Eso cambia. Número 3 y último. El primero era, te tienes que presentar, batallas llegarán y tienes que pararte en la raya. 2, te paras en la raya a usar la autoridad que Dios te dio, y Moisés la tenía clara. Eso fue estrategia. Pues Moisés era el líder, ¿no? Entonces dijo, no, usted vaya allá arribita, ni le huele una flecha, una lanza y Dios lo guarde. Váyase para allá. Y desde allá cambió todo. Mire que la autoridad usada no depende ni de las fuerzas de los que estaban abajo. Porque si fuera por las fuerzas, todo el tiempo hubieran ganado o todo el tiempo hubieran perdido. Pero lo que cambiaba no era ni lo que era el uno ni lo que era el otro. Lo que cambiaba era el uso de la varita. No sé si de ahí sacaron la varita mágica después con los magos y todo ese rollo, pero esa vara de Moisés tenía una particularidad: el poder de Dios, la autoridad que le dio. El último, y ya por allá en el último versículo dice,
que Moisés edifica un altar y lo llamó a su nombre. Eso sí lo dice aquí en Reina Valera: Jehová Nisi, o Jehová es mi estandarte. ¿Qué significa una bandera? Identidad. Cuando tú te presentas con la autoridad de Dios, dice: yo no vengo, eso es importante, yo no vengo en mi nombre. Y yo lo he hecho varias veces, porque yo digo: Señor, hay cosas donde yo vaya en mi nombre, perdí. Ahí no hay mucho que hacer, porque en mis fuerzas no hay nada. Yo vengo es en el nombre del Señor. Usted ve ese reto por delante difícil, usted ve un David mirando un gigante. ¿Por qué David se fue tan animado? Porque sabía que no iba en nombre de David. Él todo el tiempo, ¿qué dice? Este se metió, no conmigo, se metió con el Dios de los ejércitos de Israel. Y él sabía que él iba a defender y que él lo iba a respaldar, porque él no iba a hacer quedar mal su nombre. Y bueno, y hay una promesa en el Deuteronomio de que vencerían a los gigantes. O sea, David sabía por dónde iba. Eso es lo primero. Jehová es mi estandarte. Es: no vengo en nombre de Moisés, no vengo en nombre de Oscar, no vengo en nombre de Daniel, de Marta, vengo en nombre del Señor. Tú bendices a tus hijos en el nombre de Jesús. Tú bendices tu nación. Le dije a la IA, ¿te acuerdas la historia de Eliseo y el siervo? Cuando se presenta el ejército sirio y que el siervo, que es el niño, se asusta, y Eliseo le dice: Señor, abre los ojos para que se den cuenta que son malos que están por nosotros que contra nosotros. Pero ¿por qué uso la historia? Es eso. Jehová es mi estandarte, Él es quien lidera la batalla. Venimos en nombre del Señor. Es nuestro punto de referencia. Las banderas también se usaban en la guerra, porque usted en medio de la batalla se podía perder y la bandera era el referente para que usted se acordara de qué bando era que tenía que estar, no se metiera donde no era. Entonces, eso es un referente. Jehová es mi bandera, es: yo voy en tu nombre, yo voy a pelear contra Colombia. Y claro, mire, si usted y yo vamos en el nombre nuestro a pelear contra el narcotráfico, con todo lo malo que tiene esta nación, somos como esos dos pobres enfrente de todo ese poco. Ese poco representan cosas que tú y yo no podemos controlar, que son más grandes que nosotros. Cuando tú vas en nombre tuyo, en nombre mío, te lo voy a decir de una buena manera: salga a votar. Pero si usted cree que Colombia cambia solamente con el voto, somos esos dos enfrentando eso. Dice: pero hay un dicho que decíamos mucho en Medellín: cada que queda la segunda vuelta, usted tiene que escoger entre puñalada y machetazo. Son malos igual, pero ¿cuál me aguanto más? ¿La puñalada o el machetazo? Bueno, ya sabe usted que va a perder. Por donde lo mire, a quien ponga, le va a ir mal. Triste porque estamos escogiendo en Colombia, terminamos es lo peorcito que llegue, porque ¿qué más? Eso no cambia. Circunstancias. Entonces, nosotros humanamente peleando contra todos esos monstruos de Colombia somos esos dos solitos. Pero cuando usted dice: Jehová es mi bandera, vengo en nombre del Señor a orar, vengo en el nombre de Jesús, en el nombre, sobre todo nombre, aparece lo que ves alrededor. Ya no es en tus fuerzas. Y ahí es donde uno sí se anima y dice: bueno, ya la cosa se equilibró. Ya no son esos montón. Sí es un montón, pero es que lo que está atrás respaldándome, aparecen carros de fuego, ángeles de fuego, guerreros de fuego. Cuando se le abren los ojos al siervo, me olvidó cómo se llamaba, Nisío, era un nombre particular, se dio cuenta que no estaba solo. Porque por eso Dios te hace parar en la raya. Él no te hace parar en la raya porque es un tema de fe, ¿no? Para que confíes. Pero Él te hace parar en la raya porque Él sabe que Él está contigo. Él no te manda solo a matarte contra el mundo. Él no mandó a matarte solo contra el gigante. Él sabía que aunque Él iba representando la autoridad, el respaldo de Dios va con Él. Y esa es la diferencia. Porque usa la autoridad de parte de Dios. Entonces, aquí con esto cierro. Yo no voy en el nombre mío, voy en el nombre del Señor. Tú no sales a batallar, como estamos hablando, por Colombia en nuestro nombre, sino voy en el nombre de Jesús. Yo peleo por mi familia en el nombre del Señor. Y vas a ver muchos milagros. Cuando digo milagros, mira, por allá hubo una historia también de un misionero, pero eso fue como en los 60s. La cuenta un pastor que me ha dado clases. Él decía que esta mujer era del equipo, iban a Brasil, cuando eso se transportaban, ¿cómo decir? Barcos que van pero por ríos. De hecho, aquí en el Magdalena hubo una época también que mandaban mucho barco de transporte de personas, pero hace ratico. Conclusión: hubo un accidente, incendio y todo el mundo para el agua. Y la misionera no sabía nadar. ¿Cuántos saben nadar? Y eso que un río es cosa miedosa, ¿no? O sea, un río embravecido, un río con corriente, por más buen nadador que usted sea, es feo. Ella cuenta que eso fue como a las 2, 3 de la mañana, eso fue esta noticia, pero fue como en los 60s. Ella sí dice
que sintió el que la abrazó por detrás porque ella se estaba hundiendo. Cuando usted no sabe nadar, usted chapalee, más se hunde. Alguien la sacó, la llevó de atrás como agarradita de la camisa y la agarró con otra, como con una maderita que estaba otro, que sí sabía nadar, y él fue el que la sacó a flote a la orilla. Cuando ella trató de comunicarse, si estoy hablando de los 60, entenderás que no habían celulares ni otras cosas, era más complicada la comunicación. La hermana, por allá desesperada, esa misionera, se comunica con ella muchas horas después, y sin que la noticia todavía hubiera salido, ella ya sabía, la estaba llamando. Lo primero que le dice a la hermana es: ¿qué pasó? Y uno se preguntaría: ¿y usted cómo? Pues, ¿quién le contó? ¿Usted cómo sabe? ¿Qué pasó? Porque a las 2 de la mañana me para el espíritu a orar por ti. Me cogió del pelo, o sea, dijo: quedé sentado. Yo no sé si a usted le ha pasado, me ha pasado. Tuve un hermano en UCI, hay días que me paraba en la noche, pues un tiempo que mi hermano estuvo en UCI, y usted, por más sueño que tenga, ¡puf!, usted queda sentado. Y usted le pregunta a Dios: ¿qué pasó? ¿Qué quieres que haga? Porque hay situaciones así. Dios la paró a orar a su hermana. Ella no sabía por qué, bendijo a su hermana, sintió tal vez, no sé, reprender la muerte. Ella oró, no nos contó todo pues cómo oró ni cuenta su testimonio. Conclusión, ella ora en ese preciso momento que pasa el accidente. Su hermana sí dice que el que la agarra, o sea, el que aparentemente la agarra y la lleva, ella lo sintió como si volara, como que fuera una persona, no persona. O sea, algo o alguien sobrenatural la agarró y la llevó, porque dijo: yo me moría ahí. De hecho, murieron otras personas. No, ¿y las otras personas qué? Puntualmente con la hermana hubo una persona que Dios levantó y que supo qué tenía que hacer, usar la autoridad de Dios en ese momento. Y su hermana pues tuvo una historia diferente. Batallas van a venir, mi hermano. La gente muere, sí, porque estamos en un mundo malo, pero tú y yo tenemos una autoridad que usar. No para decir que todo el tiempo funcione como yo quiero, pero sí, porque ese es el último punto que les dije que les aclaraba, y esta es la conclusión. Cuando tú dices que tienes autoridad, tienes la autoridad de parte de uno más grande. Usar la autoridad de oración no es que yo manipulo a Dios con mi oración, es que yo fui delegado de parte de Dios para hacer su voluntad. El pastor lo dijo ahorita aquí orando: hagamos su voluntad aquí en la tierra. Y orando para hacer su voluntad, eso es lo que va a mover Dios, su poder para hacer su voluntad. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que tu hogar esté bien? ¿Que es la voluntad de Dios proteger tu casa? ¿Que es la voluntad de Dios bendecir tus finanzas? ¿Tú crees que Dios quiere ver a Colombia mal, destruida, acabada? Esa no es la voluntad de Dios. Tú vas a orar porque se haga su voluntad. Padre nuestro, ¿qué dice? Hágase tu voluntad en la tierra. Estás orando la voluntad de Dios, que tú sabes que es buena. No mis caprichos, no, Señor, yo quiero ganar plata en esta Colombia, yo quiero hacer, sea legal o ilegal, no importa, no. Tú oras la voluntad de Dios. Conclusión: Dios te ha dado autoridad en el nombre de Jesús para batallar contra las obras del enemigo. ¿Sí sabías eso? La iglesia está, mire, convirtámonos en algo, hermano. Tengo este deseo en mi corazón. sé que Dios lo ha puesto. Volvámonos una piedra en el zapato para el enemigo. Todo lo más que puedas. Que nos odie, que nos cargue la mala, que nos la atravesamos en todo, vea, que sienta que es que en todo lo que él quiere hacer, cuanta agenda quiere montar, tiene una iglesia que se le rebota todo el tiempo. Se le levanta y dice: no, Señor, y se para en la brecha. Y somos poquitos, pero usted ve esos caballos de fuego que estaban ahora. Usted sabe que usted no está peleando solo. Rebótese contra el diablo. Proteja a sus hijos, batalle por su casa, rebótese por su trabajo, batalle por su Colombia. No es solamente decir: bueno, si Colombia queda mal, me voy del país. Eso es lo más triste para un inmigrante. Uno ama su nación, su cultura, su comida. Yo voy a extrañar mi mute por allá en Estados Unidos, en otra parte, o el mondongo, o el sancocho, porque uno es de aquí. Uno nació en esta tierra, o en donde sea que haya nacido en Colombia. Pelee por eso. Las empanadas, amén. Use la autoridad que Dios le dio. Peleemos, que el enemigo se acuerde de nosotros, porque no lo vamos a dejar hacer como él quiera. Si lo hubiera sabido antes, no era de esperar, no era de quejarme, ni de ponerme a llorar, ni de murmurar contra Dios. Porque cuando tú aprendes la autoridad que tienes, uno, dejas, porque esas son actitudes que podemos tomar. Colombia está mal, hay unos que podemos llorar, pero Dios no te mandó a llorar. Dios te mandó a pelear. Hay otros que se emberracan: este país no cambia, pum. Dios no te mandó a emberracarte, ore. Hay otros que salimos corriendo. Dios no te mandó a salir corriendo, es a pararte ahí, ¿cierto? Ni
mucho más allá. ¿Qué hace Israel en el desierto? Se emberracaba con Dios. Nos trajo de Egipto a matarnos de sed, pues. Y berraco con el Señor. Tampoco te llamó a eso. ¿Qué le dijo a Moisés? Usted tiene una autoridad, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tiene en la mano? Abra el mar. ¿Qué tiene en la mano? Pégale a esa piedra. Yo le dije que lo iba a respaldar. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no la estás usando? ¿Vamos a seguir siendo pasivos, pechifríos? ¿O vamos a usar el poder que Dios nos entregó?